Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Introducción. Composición y transmisión de la Suma. La carrera profesoral de Tomás de Aquino, que comienza en 1252 como bachiller sentenciario y en 1256 como maestro en teología, está jalonada desde el principio con una serie de escritos dedicados a la exposición de la teología. En el primer momento de su carrera, entre 1253 y 1257, se coloca la composición de su comentario al libro de las sentencias de Pero Lombardo. En realidad, se trata de elaboraciones del texto en forma de cuestiones, que ponen de relieve los temas surgidos del libro. Esta forma de exposición dejaba poco espacio a la creatividad personal, pues debía seguir un esquema ya establecido. En la situación de la enseñanza de entonces, en la que se había impuesto el libro de Lombardo, se explica este género bastante común de obras. Es frecuente en los maestros escolásticos un comentario a este libro de texto. Tradicionalmente se ha admitido que a partir de estos años, Tomás concibe la idea de una explicación sintética de la teología. De hecho, en su comentario a la obra de Boecio, perteneciente a este período, están presentes más los problemas de la organización científica de la teología que los temas trinitarios. Y ello es indicio de que la urgencia de la tarea es temprana en la vida de Tomás. Pero la realización de este proyecto sería, en primer lugar, la suma contra los gentiles. En base a esta tesis tradicional, este libro incorpora ya de una manera consciente los materiales filosóficos imprescindibles para presentar la teología de forma ordenada y científica. La composición de esta obra se coloca entre 1258, cuando Tomás aún estaba en París, y 1265, bajo el pontificado de Urbano IV. Se trata de una exposición ordenada de la doctrina cristiana, aunque la elección de las cuestiones tiene un fin definido: presentar los temas teológicos adaptados a la mentalidad de un interlocutor no cristiano. Todavía debemos recordar en este sentido la composición de otra síntesis teológica, conocida como Compendium Theologiae, que es una sinopsis teológica dedicada a su compañero Reginaldo de Piperno. También esta obra se coloca antes de la presente, aunque su redacción en algunos puntos tiende a retrasarse hasta 1270. Tomás era un teólogo profesional que había dedicado su vida a la enseñanza y a la redacción de obras teológicas. Al mismo tiempo, mantiene un constante acercamiento a las obras de Aristóteles, y esta es una de las claves fundamentales para comprender su obra. La Suma de Teología vendrá precisamente después de haber sido asimilado un amplio bagaje cultural. Todo ello le hizo percibir la necesidad de una síntesis teológica que pusiera al alcance de quienes se dedicaban a estos estudios los problemas más importantes del momento. Al mismo tiempo, este tratado debía tener una forma adecuada a las exigencias que las mentes de entonces percibían en la cultura. En esta tarea, Tomás aporta su genio presentando una teología que abarca todas las actividades, tanto religiosas como culturales del creyente. Además de esta dedicación personal, debemos mencionar el contacto que tuvo con las necesidades del ministerio de sus hermanos. Al terminar la primera etapa parisina, asiste al capítulo general de los dominicos en Valenciennes, en 1259, donde se trató particularmente el tema de los estudios en la orden. Como es sabido, el Papa Honorio III había conferido a los predicadores el ministerio de la confesión, que a partir del Lateranense IV se había convertido en uno de los ejes de la reforma eclesiástica. Esta urgencia práctica dio lugar a una serie de manuales aptos para este ministerio. Tomás vivía este ambiente entre sus hermanos. Ciertamente, la Suma de Teología tiene un proyecto más amplio, pero también es verdad que esta coyuntura explica que la parte moral de la obra es la que mayor difusión consiguió. Además, en su vida académica llegó a ser responsable de la organización de los estudios. El capítulo provincial de Anañi, de 1265, le confió la dirección de los estudios de la orden en el convento de Santa Sabina de Roma. En este ambiente hay que encuadrar también la realización de este proyecto. Para esta tarea había seguido en su vida una preparación larga y meticulosa. Si hemos de atenernos a la cronología tradicional de su vida, Tomás de Aquino contaba en estos momentos unos 40 años y llevaba ya casi 15 años ejerciendo la enseñanza. Estaba plenamente inmerso en la vida universitaria y conocía, por tanto, la situación de la teología en los centros más importantes del momento. Estaba, además, en su madurez intelectual. Los historiadores de Tomás han supuesto que en estos tiempos
acariciaba la idea de una exposición global de la teología y que emprendió esta tarea volviendo sobre el texto de Lombardo. La información de Ptolomeo de Luca, que había oído las enseñanzas del maestro en Nápoles, nos refiere que por este tiempo emprende la tarea de rehacer el comentario de las sentencias. Ello daría a entender que consideró estrechos los límites que la obra de Lombardo imponía a un proyecto semejante. Al mismo tiempo, como se deduce del prólogo general de la obra, las realizaciones que conocía le parecían insuficientes. El relato de la composición de la Suma, dejado por sus biógrafos, es el siguiente. Escribió entonces también la Suma de toda la teología, en la que se extendió con muchos artículos mejor que en otros escritos anteriores suyos. La distribuyó admirablemente según las exigencias de la materia, en cuestiones y artículos, determinándolos y declarándolos con razones muy sutiles, confirmándolos con la autoridad de los santos doctores. En esta obra trabajó, por un don de la gracia divina, con tanta utilidad para quienes deseen saber teología, que encontró y ofreció el modo fácil y compendioso, antes desconocido, de saber, entender y comprender. La cronología de la composición de la Suma de Teología también está sometida a distintas hipótesis, aunque sustancialmente viene a colocarse en los últimos 8 años de su vida. La noticia del comienzo de su obra nos la da Ptolomeo de Luca. Tomás estaba entonces en Italia, y el Papa Clemente IV le había querido encomendar el arzobispado de Nápoles. Ya hemos visto en su biografía cómo, al contrario que sus colegas contemporáneos, rehusó cargos eclesiásticos. Y uno de los motivos es justamente que entonces había comenzado a realizar su proyecto de exposición de la teología. Este pontífice rige la Iglesia entre 1265 y 1268. Tenemos aquí un primer dato para poner la fecha del comienzo de la obra. El mismo historiador, hablando del pontificado de Gregorio X, dice que entonces Tomás escribió la tercera parte, llamada también de los sacramentos y de la encarnación del Verbo. El período de este papado está comprendido entre 1271 y 1276. Llegamos así al final de la vida de Tomás de Aquino. Estos datos han servido para encuadrar las fechas de composición de la obra entre 1265 y 1273. La vida de Tomás en este tiempo se desarrolla primero en Italia y después en París, y finalmente de nuevo en Italia. Por las dificultades históricas que presenta la vida de Tomás en este período, no se pueden hacer afirmaciones categóricas sobre el tiempo y el lugar de sus obras. Sin embargo, la Suma de Teología ya había sido comenzada cuando en 1268 se traslada a París. La continúa durante la segunda regencia parisina, que dura hasta 1272. Al regresar de nuevo a Italia y establecerse en Nápoles para dirigir el estudium que allí tenía su orden, continúa trabajando en la obra. Durante un año aproximadamente prosigue la tarea, concluyendo su docencia el 6 de diciembre de 1273, dejando inacabada su síntesis teológica. Sobre los lugares en los que escribió, sus biógrafos nos han dejado algunos datos. Refiriéndose Tocco a la capacidad contemplativa del maestro, nos cuenta las excusas que ponía para asistir a la mesa del rey Luis IX. Estaba inmerso en la redacción de la Suma. También trabajaba en la obra en Nápoles cuando merece las alabanzas de Cristo, pues entonces estaba escribiendo la tercera parte sobre la pasión y resurrección del Señor. Sustancialmente estos son los datos que la crítica ha aceptado. He aquí los puntos, escribe Grabman, que con la ayuda de los más antiguos datos aportados por Ptolomeo de Luca y Guillermo Tocco, podemos establecer con certeza por lo que se refiere a la fecha y al lugar de origen de la Suma Teológica. Santo Tomás ha compuesto las tres partes de la Suma entre 1266 y 1273, primero en Italia, luego en París, después de nuevo en Italia. Podemos asignar la primera parte enteramente a su estancia en Italia, pero ignoramos si la comenzó ya en el convento de Santa Sabina sobre el Aventino en Roma, o si la escribió enteramente en la corte de Clemente IV en Viterbo. La composición de la segunda parte desborda este período de actividad italiana y se extiende durante su segunda estancia en París, la cual podemos fijar desde 1268 a 1272. Santo Tomás ha compuesto la tercera parte en Nápoles y no trabajó después del año 1273. Uno de los criterios que han servido para corregir detalles de esta conclusión general ha sido el uso de los lugares paralelos de otras obras y también los escritos contemporáneos de la misma.
Los resultados de estos estudios nos dan que Tomás empezó la primera parte no antes de 1267 o finales de 1266 y que la termina en Italia, por consiguiente, en 1268. Trabajó en la misma tanto en Roma como en Viterbo. Comienza la primera sección de la segunda parte en París en 1269 o incluso antes. Para las vacaciones del 1270 ya está terminada. La segunda sección de la segunda parte la comienza en esas mismas vacaciones y la termina antes de la primavera de 1272. La tercera parte la comienza en el año escolar de 1272 y redacta hasta la cuestión 25 durante su permanencia en París. El resto de las cuestiones están redactadas en Nápoles entre 1272 y 1273. Esta composición de tiempo y lugar nos sitúa en el período más creativo de Tomás de Aquino y también en el momento en el que tuvo que enfrentarse lúcidamente al problema aristotélico. Desarrollaremos este punto al hablar del clima cultural. Este clima polémico, respirado en París entre 1269 y 1272, no le impidió seguir adelante su proyecto. Mientras que en otras obras contemporáneas se refleja mejor este ambiente, la Suma de Teología continúa a buen ritmo desarrollando el proyecto que el autor se había marcado. Algunos autores, como veremos al tratar este asunto, han aludido al cambio de actitudes que se perciben en la obra. En todo caso, Tomás llevó adelante su idea hasta la cuestión 90 de la tercera parte, cuando estaba escribiendo sobre el sacramento de la penitencia. Aquí concluye la obra original, aunque no la sistematización que Tomás de Aquino tenía en mente. Lo que habitualmente se conoce como suplemento es la terminación que le dio a la obra su íntimo discípulo Reginaldo de Piperno. Con los elementos del comentario a las sentencias completa la parte sacramental y escatológica. Podemos adivinar la sistematización total de la teología en aquel momento, pero también es cierto que la Suma de Teología lleva el carácter de inconclusa y que, por tanto, no exime a sus lectores de una participación en la tarea teológica. Tomás de Aquino no puso título a su obra, aunque nos refiere que va a emprender un tratado sobre la Sagrada Doctrina. No obstante, acudiendo a los títulos más antiguamente usados y a los mismos que estaban en uso entonces para obras semejantes, se puede proponer con cierta verosimilitud el nombre con el que se conocía. Los más antiguos testimonios reportan los siguientes títulos: Summa de Theologia a Fratre Toma de Aquino, Prima Pars, Summa Theologiae Sancti Tome de Aquino, Liber Primus de Summa Fratris Tome, Capitula Prime Partis, Summe per Totam Theologiam Fratris Sancte Tome de Aquino, Summa Theologiae, Prima Pars Summe Theologiae Edita a Sancto Toma de Aquino. Hoy día, el título normalmente admitido es el de Summa Theologiae. En castellano se debe traducir por Suma de Teología, que también es un título antiguo. Los problemas críticos de autenticidad de la obra tomista no afectan a los tratados fundamentales, y menos aún a la Suma de Teología. Otro problema más complicado es distinguir lo que es trabajo personal de Tomás y trabajo de un alumno recopilador. La Suma fue confeccionada bajo la dirección del maestro fuera de los ámbitos escolares. Por ello es normal que aquí se refleje mejor su genio personal. La obra fue multiplicada enseguida por los conventos de los predicadores, que ya en el siglo XIII la consideraban como uno de los patrimonios irrenunciables. La legislación del tiempo prohíbe que los conventos puedan enajenar sus ejemplares. Las dudas sobre la autenticidad de la obra es un episodio en la historia. Los problemas fundamentales de atribución y autenticidad tienen a favor toda la tradición ininterrumpida, y así lo han consignado quienes han tratado estos temas. La multiplicación de los ejemplares de la Suma es considerable, como puede verse en la edición crítica leonina. Hoy conocemos, gracias a los trabajos sobre la Edad Media, que entonces había métodos precisos para la edición de los textos. Existía una tasación universitaria, sobre cuya base se exigía un cierto número de ejemplares de las obras publicadas. Dada la importancia que adquiere la Suma de Teología en la historia, y en concreto entre los dominicos, se explica su rápida difusión. Las ediciones impresas, aunque solamente parciales, de la obra tomista, comienzan ya en el siglo XV. Sin embargo, la impresión de la totalidad de las obras de Tomás de Aquino se emprende bajo la iniciativa del Papa Pío V, que, por ser la primera, es la más conocida, y por ser de este pontífice se llama Piana. A esta le siguen, entre los siglos XVII y XIX, otra serie de ediciones globales,
que normalmente se conocen por el nombre de la ciudad en la que se imprimieron. El texto que sirve de base a la traducción presente se conoce por el nombre de edición leonina. El Papa León XIII dio origen a esta empresa en 1882. La Comisión Leonina, formada como consecuencia de esta iniciativa, publica todas las obras de Tomás con las exigencias de la crítica moderna, y todavía no ha concluido su trabajo. El texto crítico de la Suma de Teología en la edición leonina está desde el tomo cuarto al tomo 12 y fue publicado entre los años 1888 y 1906. Se considera un excelente texto crítico y a él hay que referirse a la hora de procurarse una edición con garantías. Sobre este texto se ha hecho la presente traducción al castellano. Disponemos de este modo de un libro tradicional en el estudio de la teología que se encuentra a la base de la inspiración de muchos autores hasta nuestros días.